te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. Hola amigos, el día de hoy queremos traerte la sentencia SP 036 radicado 52629 de febrero 1 del 2023, cuyo magistrado ponente es el doctor Hugo Quintero Bernate, y esta es una sentencia que trata de acceso carnal violento. Dentro de la sentencia también se trata sobre la violación del deber de motivación en una demanda de casación. Sobre el asunto, la Corte, mediante recurso extraordinario, resuelve la casación interpuesta por el apoderado de un condenado al delito de acceso carnal violento en sentencia del Tribunal Superior de Bogotá en la fecha del 6 de febrero del 2018, quien revocó el fallo absolutorio que había emitido el Juzgado Octavo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá. En cuanto a los hechos, el tribunal presentó el acontecer fáctico de la siguiente manera. El 10 de agosto del 2016, a eso de las 9:15 de la noche, mientras varias personas, entre ellas la víctima de 18 años, se encontraron en una reunión dentro de un apartamento en el barrio Chapinero de Bogotá, apartamento en donde residía el sentenciado, un ciudadano de 28 años, al finalizar la reunión y ya estando la víctima en la puerta de salida, se percató que se había olvidado de su maleta. Ella se devuelve al apartamento en compañía del sentenciado, quien ya estando dentro, cierra dicho apartamento con llave, toma a la víctima en los brazos, la lanza sobre un colchón, le baja el pantalón y la accede carnalmente. La víctima procede a salir del recinto, le avisa a una amiga que la esperaba en la recepción y llama a la policía, quienes proceden a capturarlo. En cuanto a los antecedentes procesales relevantes, el 11 de agosto del 2016 se realizó la legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento ante el Juzgado 73 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá. Aquí la Fiscalía imputa al procesado como autor del delito de acceso carnal violento contemplado en el artículo 205 del Código Penal. El procesado no acepta los cargos y a este no se le impuso medida de aseguramiento. Ya el 9 de noviembre del 2016, la Fiscalía presentó escrito de acusación correspondiéndole el conocimiento al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá. El 16 de enero del 2017, la Fiscalía formula acusación. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 23 de febrero del 2017 y el juicio oral terminó el 27 de octubre del 2017, donde se anunció el sentido del fallo de carácter absolutorio. La lectura de la sentencia de primera instancia se llevó a cabo el 4 de diciembre del 2017, la cual fue impugnada por la delegada de la Fiscalía. El Tribunal Superior de Bogotá, el 6 de febrero del 2018, revoca esta sentencia condenando al procesado a la pena principal de 144 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal. Le niega al sentenciado la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria y ordena la captura del ciudadano. Dentro del término establecido, la defensa del sentenciado interpone recurso extraordinario de casación, siendo admitida la demanda por la Corte y realizándose la sustentación el 1 de octubre del 2018. En cuanto a la demanda de casación, el recurrente postula dos cargos, uno principal, que es el desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura, y un cargo subsidiario, que fue el de error de hecho por falso juicio de identidad, y estos cargos los postula en contra de la sentencia condenatoria de segundo grado. En el primer cargo, el cargo principal, que fue por desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura,
En esta, el defensor acusó el fallo del tribunal de incurrir en falsa motivación porque desconoció las pruebas que objetivamente conducían a absolver al procesado, violando el debido proceso en su estructura porque tergiversó los testimonios de la víctima y del procesado, dando por establecida la violencia al aplicar indebidamente el artículo 205 de la Ley 599 del 2000. Cuando no demostró el elemento típico de la violencia e inaplicó los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 55 de la Ley 270 de 1996 y el numeral cuarto del artículo 162 de la Ley 906 del 2004. El defensor refirió que la falsa motivación se concretó en el desconocimiento de los testimonios ofrecidos por la defensa al restarle mérito probatorio porque había un vínculo de amistad con el acusado y por el contrario se consideraron demostrados los hechos y la responsabilidad penal por la declaración de la víctima y del médico forense. Ese defensor cuestionó además que el tribunal demostró la equivocación donde al conocer un caso sobre presunto acceso carnal violento se equivocó y motivó un homicidio cuando en el folio 13 de la Providencia afirmó, entre otros renglones, ya que la pena mínima fijada por el homicidio tentado es superior a 8 años. Al referirse al segundo cargo, al cargo subsidiario que es por error de hecho por falso juicio de identidad, refirió que con base en la causal prevista en el numeral 3 del artículo 181 de la Ley 906 del 2004, presentó la violación indirecta de la ley sustancial del tribunal derivada de error de hecho por falso juicio de identidad en la apreciación de la prueba, precisando que tales vicios se configuraron por dar valor al testimonio de la víctima y el acusado y en la apreciación del informe pericial de clínica forense, porque para él el tribunal desconoció las pruebas indicativas de que la relación sexual entre víctima y procesado era consentida. Él argumentó en este cargo que sin violencia no puede haber acto sexual violento y que dentro del proceso, con distintos testimonios y el dictamen pericial del médico, se probó que la víctima había sostenido ese mismo día relaciones sexuales con el procesado y con otra persona que se encontraba en la misma fiesta. Aspecto que para él es trascendental porque durante el interrogatorio la víctima refirió 3 veces que no hubo violencia y que este aspecto fue omitido por el tribunal. Solicitó entonces casar la sentencia y absolver al procesado. Estos argumentos fueron reiterados también en la audiencia de sustentación. En cuanto a la sustentación por parte de la Fiscalía, el ente acusador solicita no casar la sentencia porque no se configuraron las causales de casación invocadas en la demanda. La Fiscalía aquí se centra en el elemento de la violencia, porque en cuanto a la primera causal, esta no se verifica dado que el fallo del tribunal no adolece de falsa motivación. Esto por cuanto el elemento de la violencia sí se demostró y se analizaron los actos anteriores al abuso sexual que resultaron idóneos para someter a la víctima. Recapituló que en este elemento típico de la violencia ha sido entendido por la corporación como la verificación ex ante de la idoneidad de la acción desplegada para someter la voluntad de la víctima, y que el tribunal realizó el ejercicio analizando las manifestaciones realizadas por la misma víctima, a las cuales les otorgó plena credibilidad porque la joven dentro del juicio oral detalló que nunca dio su consentimiento y que si bien se resistió de manera pasiva, lo hizo por el temor que el agresor le había ocasionado. Para la Fiscalía, el tribunal sí fundamentó ese contexto de coacción física y psicológica causado por el temor a la violencia, lo cual refirió la víctima en términos de diferentes momentos durante su intervención.
además del ejercicio de alguna fuerza física para su sometimiento y la desatención que el procesado hizo ante el rechazo de ella. El ente acusador coincide con lo dicho por el tribunal sobre el ejercicio de la coacción psicológica sobre la víctima por parte del sentenciado al momento de encerrarla en su apartamento, a pesar que ella se había negado a besarlo, por lo cual doblegó su voluntad. Y frente al error por parte del tribunal al momento de señalar el delito no de acceso carnal violento, sino de tentativa de homicidio, para la Fiscalía de ello no surge ningún tipo de incongruencia con el resto de la motivación, porque en ninguna de las consideraciones se refería al delito de homicidio, sino que se refirieron al caso en concreto del que se estaba considerando. En cuanto al segundo cargo sobre error de hecho por falso juicio de identidad, frente a la apreciación de los testimonios de las partes, el ente acusador afirmó que en la demanda no se indica cuál es esa distorsión en el juicio de identidad, ya sea por sustracción o adición. Sin embargo, cuando se realizó la comparación de los testimonios, se advirtió que tal error de identidad no se observa. Trajo entonces a colación para sustentar lo dicho el folio 18, donde se menciona que la víctima señaló que el procesado la agarró de las manos, que ella se negaba a darle besos, que ella quitaba la cara y que le decía que la dejara ir, que al preguntársele sobre si había realizado algún tipo de rechazo, esta respondió asertivamente, pero que por temor a una agresión no actuó con violencia y que por su salud le exigió al acusado que usara condón. En cuanto al testimonio del acusado, al citar a partes de lo referido por este, concluyó la Fiscalía que no existió la distorsión por parte del tribunal al valorar la prueba, afirmando entonces este ente persecutor que no hubo cercenamiento del testimonio, sino que se le otorgó mayor credibilidad a la víctima y por tanto solicita no casar la sentencia impugnada. Frente a las consideraciones de la Corte, una vez admitida la demanda, la Corte determina el problema jurídico a resolver y es el de establecer si el tribunal incurrió en falsa motivación de su decisión y si la relación sexual sostenida entre las partes fue consentida o fue fruto de un acto de violencia desplegado por el acusado. En este caso, la Corte resuelve este problema primeramente haciendo referencia a los fundamentos de las sentencias de instancias. Procede a hacer mención a la ocurrencia del hecho y a la existencia de la conducta punible, pasa a contrastar esta con el material probatorio restante legalmente aducido, determinando que esto le permitirá concluir si el dicho de la víctima encuentra la corroboración necesaria capaz de derruir la presunción de inocencia del procesado, o por el contrario, de este análisis surge la duda acerca de la responsabilidad penal, donde habría entonces que revocarse el fallo condenatorio de segunda instancia. En cuanto a los fundamentos de las sentencias, la Corte inicia haciendo un recuento, primero, sobre que el juez de primera instancia consideró que no era posible asegurar con la certeza requerida que los actos del procesado hayan constituido agresiones físicas y amenazas idóneas para vencer la resistencia de la víctima y conseguir el acceso carnal. El juez de circuito confrontó la versión de la víctima con la de los testigos del procesado, argumentando que no era posible colegir que el procesado hubiese efectivamente llevado a cabo actos de violencia que derivaran en acceso carnal por el simple hecho de que la víctima hubiese sido tomada de las manos. No tenía connotación de violencia física y menos resultaba idóneo para doblegarla. Por eso este juez resolvió absolver al procesado en aplicación del principio constitucional de indubio pro reo. Por el contrario, el tribunal, revocando la sentencia absolutoria, consideró que la discusión no se centraba en que el procesado y la víctima hubiesen existido o tenido una relación sexual la noche de los hechos, sino que el relato de la víctima fue creíble porque se valoraron las circunstancias concomitantes, las cuales evidenciaron que ella fue forzada a mantener una relación sexual no consentida. En cambio, las pruebas de la defensa no tuvieron idoneidad para el tribunal,
suficiente idoneidad para sustentar una hipótesis alterna a los hechos como para generar una duda probatoria insalvable a favor del procesado. Como para la segunda instancia se probó el tipo penal objetivo y subjetivo del artículo 205 del Código Penal, se declaró entonces la responsabilidad penal al procesado y se le condenó. Luego de este recuento, la Corte procede a analizar los cargos, advirtiendo el máximo tribunal que el cargo principal presentado por el casacionista, que trata de que el tribunal incurrió en falsa motivación y violación al debido proceso, porque según el casacionista, el tribunal ignoró las pruebas de descargo, las cuales indicaban que la relación entre las partes fue consentida, por lo cual solicitó entonces este casacionista que se casase la sentencia y se profiriera un fallo absolutorio. En este punto, la Corte trae a colación que su jurisprudencia ha precisado acerca de este cargo. Esto es sobre la violación del deber de motivación, las situaciones que dan lugar a la nulidad de la sentencia por violación del deber de motivación, las cuales son 4. Primero, la ausencia absoluta de motivación. Esta se da cuando el juzgador omite precisar los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión. Segunda, la incompleta o deficiente. Se presenta cuando se deja de analizar cualquiera de los dichos supuestos o lo hace en forma tan precaria que no es posible determinar su sustento. Tercera, la equívoca, ambigua, dilógica o ambivalente. Cuando los argumentos que sirven de apoyo a la decisión se excluyen recíprocamente, impidiendo conocer el contenido de la motivación o las razones que se invocan no contrastan con la decisión tomada en la parte resolutiva. Y la cuarta, que es en este caso la que se está nombrando por la Corte, es la sofística, aparente o falsa. Y es que se da cuando la sustentación expuesta por el fallador contradice en forma grotesca la verdad probada. Para la Corte, los 3 primeros vicios, la ausencia absoluta, la incompleta o deficiente y la equívoca, ambigua o dialógica, constituyen en estricto rigor técnico un error improcedendo, siendo su vía de ataque la causal tercera. Y el cuarto, la sofística, aparente o falsa, uno injudicando, en la que la vía de ataque es la primera, cuerpo segundo, violación indirecta. Por ello, explica la Corte que el recurrente se equivocó la senda de ataque porque alegada la motivación sofística o falsa, entendida como aquella, aunque inteligible, equivocada debido a errores relevantes en la apreciación de las pruebas, porque las supone, las ignora, las distorsiona o desborda los límites de racionalidad en su valoración, el censor ha debido postular una violación indirecta de la ley sustancial con arreglo a la causal primera. Más aún, si en este caso el libelista afirma la omisión al analizar las pruebas de inocencia de su defendido. Y entonces aquí el alto tribunal trae la sentencia CSJSP de marzo 16 del 2018, radicado 51743, donde se extrae: en efecto, pregona la nulidad de la decisión por falsa motivación, con lo cual desconoce que esta, a diferencia de las demás modalidades de esta categoría de irregularidades que configuran vicios de procedimiento, motivación ausente, deficiente o ambivalente, se estructura a través de un error de juicio que por ende no conduce a la anulación de la actuación, sino que conlleva la emisión de una determinación sustitutiva. Una vez explicado esto, la Corte refiere que el recurrente en la postulación del cargo no logra demostrar que la decisión adoptada por el tribunal contrarió la realidad que evidencian las pruebas o se sustentó en una motivación ausente,
o de ilógica como lo señala el casacionista. Y es que para la Corte, el ejercicio argumentativo del tribunal consistió en dar credibilidad a la declaración de la víctima y restárselo a los testimonios de descargo por estimarlos poco creíbles con ocasión del vínculo de amistad entre estos y el procesado. El tribunal, valorando las mismas circunstancias en las que hace análisis el recurrente, arribó a conclusiones contrarias para revestir de poder demostrativo el testimonio de la víctima, quien sostuvo que nunca dio su consentimiento para tener relación sexual con el procesado. El tribunal falló en segunda instancia, sustentando en la fiel apreciación de lo dicho por la víctima cuando ésta afirmó que no quería tener relaciones sexuales con el acusado, de donde dedujo la materialización de un acceso carnal violento mediado por violencia oral. Y es que así lo indicó el adquent cuando, entre otras palabras, sostuvo que el relato es creíble porque se evidencia que la víctima fue forzada a una relación sexual no consentida que constituye un acceso carnal violento, porque ya se ha superado el que de la mujer se demanden esfuerzos heroicos de resistencia para que su posición de la relación sexual no consentida se asuma como una conducta no consentida. Al reconocérseles a las mujeres como seres con capacidad de autodeterminación, las decisiones que éstas toman para disponer de su sexualidad deben respetarse. Por ello se dice que, como en cualquier otro ámbito de la vida civilizada, también en el ámbito sexual, no significa no, y que solo sí significa sí. Por lo que si otra persona irrespeta esa decisión y somete a la mujer a un contacto de ese tipo sin su consentimiento, le niega la capacidad de autodeterminación, desconociéndose su dignidad de ser humano, la cosifica e incurre en la conducta penal descrita. Retrotrae la Corte que para el tribunal la incriminación que hizo la víctima en contra del acusado se tornó más creíble porque para el caso en particular no es posible que ella haya estado dispuesta a la relación sexual con una persona desconocida a la que solo se le había dirigido una vez para pedirle prestado el baño. Su alteración para el acceso fue de tal magnitud que salió del apartamento sin llevarse su maleta, que era precisamente el motivo por el cual había regresado, y además cuando bajó de manera alterada e inmediata informó de lo sucedido a su amiga Adriana. Aun cuando ella tuvo problemas de inconsistencias, las mismas eran explicables, y que el hecho que el acusado haya bajado un colchón que estaba sujeto a la pared y utilizado un preservativo no son razones suficientes para desvirtuar la incriminación, porque la puerta estaba cerrada con llave. Por lo tanto, la víctima no podía salir, y como el procesado no respetó su decisión, sino que forzó la situación para propiciar el contacto sexual, tuvo el cuidado de tomar una medida que al menos minimizara el daño y le evitara un embarazo o la transmisión de una enfermedad. Para el tribunal, una petición que una víctima le hace a su agresor en el sentido de usar preservativo no puede tomarse sin ninguna otra consideración como el consentimiento de una relación sexual. Por eso es que de estos argumentos la Corte no advierte una falsa motivación. Para ella, las razones que soportan el fallo de condena no riñen con el contenido del medio de convicción base de la sentencia. El hecho de que el tribunal restara mérito a la prueba ofrecida por la defensa no significa que haya desconocido la virtud del medio probatorio, dado que también el sentenciador expuso los motivos por los que no le otorgaba credibilidad a los testimonios de descargo. Otra cosa es que el demandante no esté de acuerdo con el alcance que le dio a los medios de convicción el tribunal y pretenda imponer su hipótesis sobre lo sucedido con base en las pruebas a las que el fallador restó poder demostrativo. Para la Corte, tampoco tiene incidencia que el tribunal hiciera alusión en el acápite final de sus decisiones
al delito de homicidio culposo cuando se pronunció sobre el subrogado penal de la ejecución condicional de la pena, porque esto es un error sin trascendencia para el contenido sustancial de la decisión y no tiene la entidad suficiente para predicar alguna afectación a los derechos del procesado o alguna de las partes. Por esta razón, para la Corte Suprema de Justicia, el cargo de nulidad por falsa motivación no prospera. Seguidamente, y en orden a resolver el cargo subsidiario por violación indirecta de la norma sustancial, procede la Corte a referirse a lo dicho por la víctima cuando ésta se refiere a que fueron a tomar al apartamento del primo de Harold, donde el plan inicial no era estar ahí tomando, que en principio ella estaba con la amiga comprando licor y al darle ganas de ir al baño, un amigo que estaba con ella les dijo que ahí cerca vivía un primo que podía prestar la casa para entrar al baño, por lo que se fueron para allá, ella, su amiga y 2 amigos más, siendo uno de ellos el novio de la víctima. A dicho apartamento fueron y se quedaron, y llegando más personas allí, se subieron luego a la terraza hasta aproximadamente 10 o 10:30 de la noche, hora en la que la amiga ya quería irse, por lo que bajó a la portería a pedir un Uber, donde la víctima, después de ella, dijo que la maleta se le había quedado arriba y como el procesado iba detrás de ellas, le dijo que la acompañaría a recogerla. Ya en el ascensor, él le pidió a ella que lo besara, a lo cual ella se negó. Ella luego se percató que el ascensor paró antes de llegar a la terraza y le preguntó a él por qué el motivo de esa parada del ascensor, y él le respondió que la maleta era dentro del apartamento. Llegaron al apartamento, él cierra con llave, las cuales quita y comienza a besarla a la fuerza. Toma a la víctima en las manos mientras ella elude varias veces pidiéndole además que la dejara salir y que le diera la maleta, a lo cual él le dice que se quedara un rato. Él procede a bajar un colchón que estaba fijado en la pared, le baja el pantalón y abusa de ella. Posteriormente ella le pide que abra la puerta y sale del apartamento. De manera alterada llega a la recepción y le dice a la amiga lo que había pasado. Le pide que llame al novio para que baje la maleta. En ese momento bajan las demás personas que se encontraban en la terraza. Ella le pide a su amiga que se vayan, pero la amiga llama a la mamá, que es abogada, y a la policía, quienes llegaron, escuchan el relato y capturan al procesado. Por su parte, el procesado relató: a su apartamento llegaron 2 amigos con la víctima y la amiga de esta. Seguidamente otras personas, pero luego subieron a la terraza. Como la amiga de la víctima se le había bajado el azúcar, él bajó por agua y galletas. Cuando él regresa, la amiga dijo que se tenía que ir y empezaron a buscar a la víctima, quien se encontraba teniendo relaciones sexuales con el novio en un metidito de la terraza. Después, la víctima y la amiga tomaron el ascensor hacia el primer piso junto con el procesado. La víctima dijo que se le había olvidado la maleta, por lo que subió al apartamento con él. Llegaron, se tomaron de las manos, se besaron. Ella le preguntó si tenía condón, a lo que él le respondió asertivamente y fue a traerlo. Tuvieron sexo. Según el relato, él le dio 10,000 pesos para el taxi y que ella se fue. Pero que momentos después, cuando ya todos se iban, él la encontró llorando en la recepción diciendo que él la había violado. Refiere entonces el acusado que el acto sexual fue consentido. El encuentro sexual para la Corte no fue debatido en las instancias, ni por parte del recurrente se hicieron reparos que la víctima estuviese en ese lugar. Por lo tanto, para el máximo tribunal, el acontecer se encuentra lo suficientemente probado, no solo por lo dicho por la víctima, porque merece toda credibilidad dada la claridad y coherencia que ésta expuso, sino porque se respalda mediante pruebas de corroboración que dejan claro que la noche del 10 de agosto del 2016 se desarrolló la conducta penal en el apartamento del acusado, tal como se evidencia de la explicación dada por el médico forense.
Procede en este momento entonces la Corte a realizar consideraciones sobre la ocurrencia del acto y la conducta punible de la siguiente manera. Primero, sobre el consentimiento de la víctima y su corroboración con las demás pruebas aducidas en el juicio. La Corte recuerda que el recurrente planteó que el tribunal incurrió en error de hecho por falso juicio de identidad al valorar el testimonio de la víctima y el acusado y apreciar el informe pericial de clínica forense, desconociendo las pruebas indicativas que la relación sexual fue consentida, desembocando el máximo tribunal en que la jurisprudencia ha decantado que para predicar violencia sexual no se requieren actitudes heroicas, sino de una resistencia seria y constante que ofrezca un resultado no consentido y seriamente rechazado. Para ello, el máximo tribunal cita a Carrara en cuanto a que esa fuerza debe ser capaz de vencer la resistencia normal de una persona. Esa fuerza debe ser seria y constante, no simulada para demostrar honestidad, sino que sea la expresión de una voluntad inequívocamente adversa. La simple negativa que haga la víctima no es suficiente para estimar resistencia. La actitud de rechazo de la mujer es un fenómeno natural. Según Carrara, una especie de afrodisíaco de que se vale la naturaleza para excitar el deseo del varón y provocar el acoplamiento de la pareja. Esa resistencia natural no es seria sino provocada por la naturaleza, por lo que la mujer place ese asedio racional. Por lo tanto, se repiten, esa resistencia que debe hacerse es una resistencia que debe ser seria y constante, que ofrezca un resultado no consentido y seriamente rechazado, pero no se requieren actitudes heroicas. Y es que para el tipo penal de acceso carnal violento no se exige que para su configuración la víctima tenga que realizar actos de resistencia o de defensa alguna, por lo que la Corte ha reiterado que los delitos en los cuales confluye el elemento de violencia, la figura del consentimiento como elemento de eximente, excluyente del tipo, debe valorarse desde la perspectiva del comportamiento del sujeto activo y no de la víctima. Ojo, la Corte ha reiterado que en los delitos en los cuales confluye el elemento de violencia, la figura del consentimiento como excluyente del tipo debe valorarse desde la perspectiva de comportamiento del sujeto activo y no de la víctima, porque se corre el riesgo entonces de incurrir en una desigualdad material. Así, si la víctima da su consentimiento al ser ella la titular de un bien jurídico no indisponible y teniendo ella la capacidad de comprender la acción realizada, no hay conducta punible. Pero por el contrario, cuando en dicho acto de voluntad media la violencia por parte del agresor, ya no existe un acto de libertad o de disposición por parte del bien jurídico, que sería en este caso la víctima. Ya no existe ese acto de libertad y por tanto no se puede excluir del tipo penal por consentimiento. Por lo que en este momento la atención ya no se centra en la conducta o en las condiciones especiales de la víctima, por cuanto el comportamiento pasa al autor dirigido a someterla. Y es que es dicho comportamiento el que termina siendo jurídicamente relevante, incluso en el evento en que también lo sea el estado de vulnerabilidad del sujeto pasivo, llámese víctima. Por eso es que en los tipos penales como el de acceso carnal violento, el análisis de la conducta de la víctima para tales propósitos es irrelevante. Repito, es irrelevante. ¿Por qué? Porque este tipo penal se ejerce mediante violencia, por lo que no debe estimarse si la víctima debió comportarse de alguna manera específica en aras de no facilitar la producción de resultado típico.
pues la creación del riesgo no permitido, esto es, la acción tendiente a doblegar la voluntad de otra persona, le concierne única y exclusivamente al autor con el factor de violencia. Reitérase entonces que la ausencia de gritos o de actos de resistencia por parte de la víctima no desvirtúan la conducta en la medida en que el sometimiento de su voluntad puede incluir el control de cualquier reacción de ella. Este criterio encuentra sustento legislativo en el numeral segundo del artículo 18 de la Ley 1719 del 2014, aplicable a los hechos, mediante el cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, consagrado como recomendación para los funcionarios de la valoración judicial de la prueba, que el consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la violencia sexual. Asimismo, estipuló en el numeral primero de la citada ley que la aquiescencia tampoco podrá derivarse de ninguna palabra, gesto o conducta de la víctima cuando éste no sea voluntario y libre, por lo que la víctima no está obligada a actuar de determinada forma para que se pueda establecer que la acción del autor fuese violenta. Tampoco tiene que hacer manifestaciones la víctima de repudio, ni proferir palabras de auxilio, bastando con la determinación de su voluntad. La misma debe ser inferida del contexto de los acontecimientos bajo el claro sentido de la naturaleza de las relaciones surgidas entre víctima y victimario. La Corte ha explicado que la víctima no está obligada a actuar de una determinada forma para deducir que la acción del autor fue violenta. Lo importante es establecer cuál es su voluntad independiente de sus reacciones o ausencia de reacciones. La víctima no tiene deberes de acción. Por lo que para el caso en concreto, para la Corte, claramente se identificó un evento de violencia contra la mujer porque el autor actuó con el claro propósito de someterla a una agresión sexual en virtud de su condición. Y para ilustrar mejor lo sucedido, la Corte trae aparte del testimonio de la víctima, quien refirió que estando encerrada, él comenzó a besarla a la fuerza y abusó de ella hasta que pudo salir e irse. La agarró de las manos y no la dejaba ir para ningún lado, no dejaba que se moviera. Ella entró en estado de shock y no supo cómo reaccionar. Lo que hizo fue besarla, él, y ella le corría la cara. Él bajó el colchón, pero recordemos que no podía salir porque el apartamento estaba cerrado con llave. Le bajó el pantalón, la penetró y después simplemente la dejó salir. Al ella subirse el pantalón, le dijo que por favor le abriera la puerta porque se tenía que ir. Ella estaba alterada. Al preguntársele sobre si ella había realizado algún tipo de rechazo, ella precisó: sí, pero por temor a que me lastimara, a que me agrediera, no actué agresivamente, pero sí le supliqué que me dejara ir. Y al ser ella contrainterrogada, indicó: yo le exigí el condón porque ya no podía hacer nada. Él estaba encima de mí, yo tenía los pantalones abajo. En medio del susto que yo tenía, lo único que dije es que usara condón. Sumado a esto, aunque no existen cuestionamientos sobre el encuentro sexual derivado de los testimonios de las partes, lo dicho, además, por la evidencia científica, corrobora los hechos cuando el médico adscrito al Instituto de Medicina Legal, mediante audiencia de juicio oral, en dictamen médico legal sexológico realizado a la víctima, halló que aun cuando el himen era dilatable, por ser su tejido elástico, puede aumentar su tamaño para permitir el paso del pene erecto aún en contra de la voluntad. En la mayoría de las veces, siendo un himen elástico, no presenta desgarro, pero para este caso en particular se encontró desgarro reciente
lo que probablemente haya requerido algún grado de violencia para vencer la resistencia de un himen que de por sí es dilatable o elástico. El médico forense sobre las lesiones externas en el área genital afirmó que no se encontraron huellas de lesión al momento del examen, pero sí un desgarro reciente al nivel de las 11 del reloj, con sangrado escaso y bordes hemorrágicos compatibles con maniobras sexuales recientes a ese nivel que requirieron algún grado de violencia para producir desgarro en un himen que, como ya se dijo, de por sí es dilatable. Al ser interrogado este médico sobre lo que se hallaría en un himen dilatable en un caso en donde la misma noche se sostuvieron 2 relaciones sexuales, este médico respondió que un himen de una persona de 18 años está completamente adaptado para permitir la introducción del pene erecto bajo condiciones normales y aceptadas sin que sufra desgarro, por cuanto la lubricación y la elasticidad permiten el paso de un pene sin que haya ningún tipo de lesión. En el caso en que se presentan lesiones, lo más probable es que sea porque se haga en contra de la voluntad, a la fuerza, sin el proceso previo al que se dé paso a todos los cambios normales de la mujer, tales como la lubricación. Por tanto, la prueba obtenida da cuenta con certeza de los hallazgos obtenidos en el área anatómica vaginal que, conforme a la opinión pericial, corresponde a un contexto de violencia sexual que resulta coherente con lo dicho por la víctima sobre el trato no consentido que recibió del agresor. Como el debate es si sobre la determinación del acto sexual fue consentido por la víctima o violento porque la víctima fuese forzada para la consumación de la conducta, al no ser interrogada la víctima sobre aspectos dichos por los testigos de la defensa en cuanto a con quién bajó el ascensor, en dónde dejó el bolso o si sobre el encuentro sexual previo que sostuvo con su novio, los cuales contribuían a detallar las circunstancias concomitantes de los hechos, ello no altera para la corte lo ocurrido ni justifican la conducta del agresor, porque aún teniendo relaciones con el novio o haberle coqueteado al mismo procesado en el ascensor, esto no incide en la conducta. Por tanto, la sala estimó que la víctima era coherente con un relato ajustado a la razón y sin un interés en particular para perjudicar al acusado. En este contexto surge entonces evidente para la sala que existió ausencia de consentimiento, porque además que el procesado se valió de un entorno de coacción como el de cerrar la puerta con llave para someterla y la tomó de las manos, la besó y no le permitió salir, actuando de manera intempestiva cuando supuestamente le iba a entregar un bolso, causó en ella un estado de inhibición emocional, porque ella no hizo manifestación alguna que le permitiera inferir a él su complacencia con este encuentro sexual ocurrido. El acusado le impidió a ella exteriorizar con alguna vehemencia su contrariedad con lo sucedido. ¿Por qué? Porque ella tuvo temor a ser lastimada. Por eso no actuó agresivamente, pero sí le suplicó que la dejara ir. Además del hecho de la existencia de una inmediatez en la denuncia de los hechos ante su amiga y luego ante la policía, donde la víctima transmitió su angustia y alteración en consecuencia y en secuencia inmediata al ataque. Con este argumento queda demostrado que no le existe razón al casacionista sobre que estas situaciones no demuestran en ningún momento una violación. El casacionista para la corte gravita sobre la víctima la responsabilidad de lo sucedido, que no era sino un galanteo, un juego erótico para tener una relación sexual donde jamás existió violencia, porque si para él en algún momento hubo una negación, la misma no era seria, sino una resistencia normal, tanto así
que en más de 3 oportunidades manifestó no. Al referirse al uso de la fuerza o violencia o rechazo por parte de ella, que hubo una fuerza simulada. Para el casacionista, esto fue una travesura que terminó en una relación sexual consentida, donde al reaccionar ya era tarde, porque al asustarse la víctima trató de justificarse ante su amiga. La Corte hace una advertencia que dichas consideraciones, al igual que las consideraciones del Ministerio Público, acuden a perjuicios de género al cuestionarse sobre las razones por las cuales él tenía una actuación libidinosa. Si el acusado tenía una actuación libidinosa en el ascensor, ¿por qué entraría entonces la víctima sola al apartamento? O que mientras él cerraba el apartamento con llave, bajaba del colchón, se desvestía y se ponía el condón, ¿ella por qué no gritó para auxiliarse en un lugar y momento donde había silencio u otras personas quienes no escucharon ninguna manifestación? Del hecho que la víctima pidiera el uso del condón, para la Corte no se deduce su aquiescencia, sino que puede obedecer a la elección de un mal menor en el contexto de la agresión, o simplemente a la resignación que tuvo la víctima ante lo evidente a causa de la fuerza e idoneidad de la coacción promovida por el agresor. Estas manifestaciones, tanto el Ministerio Público como el casacionista, para la Corte corresponden un sesgo discriminatorio porque le imponen a la víctima cargas adicionales y desproporcionadas para autoprotegerse, lo que ayuda a los modelos de desventaja históricas y estructural que deja de lado el reproche penal al acusado para dirigirlo hacia quien lo sufre, esto es a la víctima. Entonces se le revictimiza y se le atribuyen a esta obligaciones de protección que no existen en la ley penal ante un ataque que ella no promovió. Era al procesado a quien se le debe exigir una conducta respetuosa del bien jurídico tutelado, quien injustificadamente él adujo que la víctima lo sedujo y que él solo respondió a la complacencia de ella con su comportamiento. No solo la condujo a un ambiente de coacción por él controlado, como lo es su apartamento, bajo el pretexto de entregarle el bolso, sino que se valió de su confianza abordando su intimidad y reduciéndola físicamente hasta accederla carnalmente. Él tomó precauciones para asegurar la comisión de la conducta, como lo fue el de cerrar con llave, guardar dichas llaves, tomarla a ella de las manos, ignorar su pedido de dejarla ir. Concibió un contexto de intimidación con la clara intención de evitar que ella hiciera manifestaciones de rechazo para alertar a sus amigos que se encontraban 6 pisos abajo y a su novio que se encontraba en la terraza. No es posible entonces afirmar que se trata de una relación aprobada porque las intenciones de ambos eran diferentes y el procesado era una persona desconocida para la víctima. Y es así entonces como en las conclusiones y con estos argumentos, conforme a lo concluido por el ADCUEN y con fundamento en las pruebas presentadas en el juicio para la sala, se demostró el tipo objetivo de acceso carnal violento contemplado en el artículo 205 del Código Penal, sin que se advirtiera la configuración de ninguna causal de justificación, siendo reprochable el actuar del acusado, quien se aprovechó de la confianza depositada por la víctima, valiéndose de un contexto de intimidación, actuando en contra de la libertad sexual de la víctima para satisfacer su deseo sexual, por lo que se le realiza un reproche punitivo, porque a pesar de tener el deber de actuar conforme a las normas penales y a su capacidad de comprensión y autodeterminación, el procesado realizó la conducta vulneradora de los bienes jurídicos protegidos por la ley penal. Por lo tanto, la sala corroboró la declaratoria de responsabilidad penal en los términos en los que el tribunal concluyó y resolvió no casar, manteniéndose el fallo condenatorio
proferido por primera vez por el tribunal. Bueno amigos, esto ha sido todo por este episodio. Espero que les haya servido para su crecimiento profesional. Mi nombre es Luz Nélida Muñoz Mora y han acabado de escuchar Sentencias Colombianas a tu oído. Les ruego por favor se inscriban a mi canal para que estén al tanto de los nuevos capítulos que tenemos a su alcance. Los esperamos en nuestro próximo episodio.